Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Megadiverso, el podcast donde principalmente hablamos temas de medicina veterinaria. Un gusto verlos después de un ratito de no hacer contenido. Y hoy tenemos como invitado al médico Villaseñor, Alejandro Villaseñor. Un gusto tenerlo por acá una segunda vez. ¿Qué tal, médico? ¿Cómo se encuentra? No, antes que nada, muy agradecido, Fernando, por tu invitación y saludos a tu audiencia. Y bueno, pues muy agradecido por tu invitación, como siempre. Sí, afortunadamente ya hay muchas personas que me mandan luego mensajitos que ya están viendo más el podcast, que les interesa. Me gustaría para esas nuevas personas que nos están viendo dar nuevamente una pequeña introducción. Este es un podcast donde pues la idea es poder compartir con alumnos de medicina veterinaria, con mismos médicos veterinarios que quieran nuevamente recordar cierta información que a lo mejor ya se les olvidó, que no es su tema, que no es su área. Entonces, cada episodio estamos aquí con algún médico pues especialista de alguna área que se destaque en algo en específico, ya que nuestra carrera es bastante amplia. Por eso mismo el nombre de Megadiverso, porque a veces tocamos temas nada que ver un episodio con otro. Entonces, pues recordemos aquí, recordándoles, el médico es epidemiólogo. Él está en la agrupación de, ¿cómo se llama la...? Se me fue el nombre. Bueno, antes que nada, para nuestra audiencia, decirles que soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana. Impartimos las materias de patología veterinaria y adicionalmente de salud pública veterinaria. Tenemos pues algunos grados académicos, acabamos de concluir un doctorado en ciencias y pues muy satisfecho porque bueno, siempre con temas relacionados a la medicina veterinaria dentro del ámbito académico. De lo que iba yo a partir a esta... Ay, se me fue el nombre de la asociación completamente, la de ganaderos. Sí estuvimos ahí participando y colaborando, sin embargo por las características de la universidad, pues decidimos ahora incorporarnos al 100%, ya con otros proyectos de investigación que traemos en puertas, entonces pues nos estamos dedicando prácticamente al 100% ahorita a la academia. Ah, muy bien. Pues en relación a eso mismo de la ganadería y un tema que a mí me quedé yo con la intención de platicar la vez pasada es el tema sobre las garrapatas. No sé qué le parece si entramos a platicar un poquito sobre ese tema, cómo es que se ven afectados principalmente los ganaderos con este problema, cuáles pueden ser el tipo de resistencia que hay, porque ya hay resistencia en varios medicamentos, porque se da, cómo surge y cómo los ganaderos pueden atender específicamente este tipo de adversidades. Bueno, decirte que hablar de garrapatas es entrar a un nuevo enfoque, sobre todo en el área de entomología, es donde podemos incluir a este tipo de insectos o de parásitos, ectoparásitos del ganado bovino, no solamente de los bovinos, sino prácticamente afectan a todo tipo de animal de sangre caliente. Y eso es entre comillas, porque hemos observado que inclusive hasta en boas, en serpientes, en reptiles, sí, hay la presencia de la garrapata. Uno pensaría que nada más son de animales de homeotermos, sin embargo también a los poiquilotermos afectan. Las pérdidas son impresionantes en el ámbito de la medicina veterinaria, sobre todo en la ganadería, debido a las pérdidas que originan no solamente por los efectos adversos del tipo de nutrición que son hematófagas las garrapatas, sino también al daño que originan en las pieles para su comercialización. Lamentablemente en México, pues prácticamente el 60% de nuestro territorio es apto para el crecimiento de garrapatas. Sí. Salvo la excepción de la parte norte del país, estamos hablando entre Sonora y una parte de Chihuahua, las dos Baja Californias, donde no existe prácticamente la presencia de garrapatas, precisamente por las condiciones ambientales. Ya ves, recordarás que esas áreas son desérticas, entonces ahí no sobreviven. Y otra de las situaciones son las pérdidas que originan la transmisión de enfermedades o de hemoparásitos a través de las garrapatas. En el caso específico de los bovinos está la anaplasmosis y la babesiosis.
Pero yo creo que hablar de garrapatas, te reitero, es un mundo de ideas que ahorita podemos discutir. Lamentablemente hay enfermedades que transmiten las garrapatas al humano, lamentablemente. Dentro de las enfermedades que ahorita estoy recordando está la enfermedad de Lyme, que es muy peligrosa. Lamentablemente ya tenemos la presencia aquí en el país. Sí. Hace 10 años se desconocía parcialmente de la existencia de la enfermedad de Lyme en el país. La tenemos en Estados Unidos y en Canadá, en la parte sur de Canadá. Sin embargo, en Estados Unidos es relativamente frecuente y sobre todo a aquellas personas que les gusta mucho el camping, los fines de semana es cuando van a adquirir la enfermedad a través de la incorporación de las garrapatas a su cuerpo, ¿no? Luego por ahí cuando se llevan a sus animales de compañía, a sus perros, a sus gatos, también es cuando lo pueden llevar a la ciudad, me imagino. Así es. Y no solamente está esa enfermedad, la enfermedad de Lyme, que tiene características muy especiales en términos de la sintomatología que van a presentar en humanos, porque puede ser fatal. Aquí en el estado de Michoacán, algunos estudios que se han realizado han detectado la enfermedad, lamentablemente, aquí en Morelia y en Zitácuaro. Y han estado asociados a venados cola blanca, que han estado o que han tenido garrapatas los mismos. Entonces, en las famosas UMAS, que son esta clasificación que tiene la Semarnat en términos de del manejo sustentable de este tipo de animales de vida silvestre, particularmente es donde se debe tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos hablando del venado cola blanca, porque es una especie intermedia y que lamentablemente si están infectados los cérvidos, también los vamos a ver afectados también los humanos, ¿no? Por la convivencia, entre comillas, tan estrecha que podemos establecer con este tipo de mamíferos de vida silvestre. Algo que a mí, por ejemplo, me queda como la duda, o que no entiendo, a lo mejor no he entendido bien en clases, es que hay como diferentes especies, que hay los que son como más afines a bovinos, hay más afines a perros, hay... ¿Eso es cierto o se le llama así en base a qué? Bueno, darte un poquito, primero vamos a hablar un poquito de la historia del control de las garrapatas, no solamente a nivel México, sino con nuestros vecinos del norte, es decir, Estados Unidos. Ellos inician a finales del siglo XX, es decir, por ahí alrededor de, que será 1890, perdón, siglo XIX, empiezan ellos a trabajar en Texas, precisamente para tratar de disminuir los casos de anaplasmosis y babesiosis que se estaba presentando. Ellos sí lograron erradicar las garrapatas, curiosamente, pero fue una campaña que prácticamente duró más de 60 años y estuvieron utilizando sobre todo arsenicales, productos arsenicales para matar a las garrapatas. Sin embargo, si no se utilizaban las dosis adecuadas, se intoxicaban al ganado. Sí. Y como consecuencia de ello, pues, las pérdidas económicas. Ellos trataban de evitar la mortalidad por la anaplasmosis, pero sin embargo, si se les pasaban los baños, mataban precisamente al ganado. Ellos logran literalmente liberar el estado de Texas de las garrapatas. Sin embargo, pues Tamaulipas, parte de Nuevo León y Chihuahua, si uno observa el mapa, colindan precisamente con Texas. Realmente Texas, su última porción del suroeste, colinda con Ciudad Juárez, ahí curiosamente, es la parte más septentrional, por así decirlo, de Texas con relación a su ubicación geográfica con respecto de México. Tenemos esos tres estados del norte del país, prácticamente lo que sería Tamaulipas es donde tenemos problemas de garrapatas. Y bueno, a partir de 1972 se instituye el fideicomiso para la erradicación de la garrapata. Estábamos muy alejados todavía de la realidad. De hecho, cuando se constituye este fideicomiso, fue a través de un préstamo que
se obtuvo a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Durante los siguientes prácticamente 12 años se manda a capacitar gente a diferentes países, por ejemplo Estados Unidos, Australia e Inglaterra, con la finalidad de traer nuevos conocimientos. Y fue cuando estos médicos veterinarios que contrató la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos regresan a México y sabían que no se podía erradicar las garrapatas, porque es imposible. Sí. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la biología como tal. Lo que se quería era más que nada controlar. Pasaron los años, se empezaron a construir los famosos baños de inmersión para las garrapatas. Michoacán, en su momento, teníamos un inventario de 1,400 baños aproximadamente. Y lamentablemente, en 1984, viene la primer gran devaluación en México y lamentablemente el gobierno federal suspende literalmente la campaña. ¿Por qué? Porque entramos en una crisis económica muy fuerte y todos esos préstamos que nos hizo el Banco Interamericano de Desarrollo eran en dólares. Y como hubo una gran devaluación en su momento, pues prácticamente el gobierno federal suspendió literalmente el apoyo directo para seguir el control de las garrapatas. Y lamentablemente coincide en ese mismo año que se detectan las primeras garrapatas del género Bófilus con resistencia a los organofosforados. Uno de los, ahora sí que voy a tener que decir el nombre comercial, es el famoso Asuntol. Lamentablemente fue en Tuxpan, en Veracruz, donde se detecta el primer linaje de garrapatas con resistencia a los organofosforados. A raíz de eso... ¿Pero eso es principalmente porque se hacían excesivos baños cuando no se necesitaba o es por...? Lo que pasa es que la biología misma de la garrapata se reproduce cada 21 días, es su ciclo de reproducción. Y generalmente se estaban haciendo los baños entre 14 y 21 días. Entonces, si nosotros lo trasladamos en términos de tiempo, pues prácticamente estaríamos hablando que se aplicaban cerca de 15 baños de inmersión al año por cada animal. Y esto lamentablemente lo único que hizo es como un mecanismo de defensa de la garrapata contra el organofosforado, desarrolló una enzima. En el momento en que esa enzima la desarrollan, cuando entra el producto al cuerpo de la garrapata que trae el gen de resistencia, empieza a producir esa enzima e inactiva al principio activo del asunto, que en este caso su fórmula química, bueno, reitera, es un organofosforado. Sí. Bueno, a raíz de eso empieza, hay una empresa que, bueno, debo decir el nombre para más o menos ubicarles, ni modo. La empresa Bayer empieza a desarrollar nuevas estrategias de investigación y es así que empieza a sacar los famosos piretroides. Sí. Y lamentablemente también la garrapata, ahorita vamos a hablar un poquito de los mecanismos de defensa, desarrolla resistencia en 1994. Se detectan de nuevo garrapatas, ahora contra piretroides. Y también se detecta en Veracruz, lamentablemente. Posteriormente... Hay que ir a regular bien Veracruz. Así es, no, Veracruz ahí es muy particular porque si nosotros observamos es trópico húmedo. Sí. Y la garrapata requiere siempre de humedad. Por eso es que las altas tasas de poblaciones de garrapatas existen en esos estados donde hay una gran cantidad de humedad. Bayer, al ver esta situación, empieza a desarrollar de nuevo productos. Con esto quiero decir lo siguiente, que actualmente, por ejemplo, si nosotros queremos trasladar animales, por ejemplo, de Veracruz, que se ha vuelto icónico en términos de la resistencia a los garrapaticidas o ixodicidas, se deben de realizar un baño de inmersión con cualquiera de las fórmulas o principios activos que estamos hablando ahorita, con la finalidad de que no movamos garrapatas con genes de resistencia a áreas donde no existen garrapatas con estas características. Y es así que ahorita si queremos movilizar ganado
del norte o del sur al norte deben ir literalmente libres de garrapatas. Ahorita estoy recordando un estudio del doctor Estrada, si no mal recuerdo, de la Universidad Complutense de Madrid. Yo tuve la posibilidad de que me enviara algunos artículos el doctor, hablando sobre un modelo predictivo de cómo se iban a diseminar las garrapatas por el cambio climático. Fíjate, Fernando, qué padre. Estamos hablando que esos artículos son a mediados del 2005, 2006 aproximadamente. Ya empezamos a ver que los patrones de distribución de garrapatas están cambiando. Sí. De repente en ciertas zonas acá de Tierra Caliente, desde lo que es Tepalcatepec, todo lo que es la parte del río del Balsas hasta Huetamo, las poblaciones se están moviendo de garrapatas. ¿Por qué? Simple y sencillamente, una de dos, ya no hay la cantidad suficiente de bovinos, están disminuyendo las poblaciones porque con el mejoramiento genético estamos teniendo menores inventarios, pero más productivos por este mejoramiento genético. Sí. O en algunas regiones, pues lamentablemente este cambio climático se ha visto reflejado en la humedad ambiental y eso propicia entonces que no tengamos esas poblaciones de garrapata tan interesantes como se tenían hace alrededor de unos 30 años. Nos acabamos de enterar que el año 2023 fue el año más caluroso desde que se tienen mediciones en el mundo y esto nos está motivando mucho a la reflexión, sobre todo este cambio climático va a tener muchas repercusiones porque tarde que temprano las garrapatas van a estar predominando más en ciertas áreas que en otras. Sí, recuerdo por ahí que el año pasado hubo ciertos problemas en Huetamo que hasta les explotó la CFE, donde estaba la energía, Ajá. que no aguantó el calor y ahí les fue muy mal el año pasado. Así es. Y fíjate que yo creo que hablando de ese tema, que yo creo que sería todo un capítulo si nos invitas a hablar sobre el cambio climático, hablando en términos del tipo de garrapatas que podemos estar hablando ahorita, una persona que ha estado trabajando mucho es el doctor Iván Rodríguez Vivas, un excelente amigo mío en lo personal. Él es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Yucatán y él ha estado trabajando, yo creo que para mi gusto es el investigador con una mayor cantidad de investigaciones sobre garrapatas a nivel Latinoamérica. De hecho, si lo pueden hacer, pueden entrar a la página de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán y entren al área de parasitología y van a encontrar ahí disponibles todos los materiales que ha publicado el doctor Iván Rodríguez Vivas. Y hace que será, si no me recuerdo, 4 años estuvo precisamente aquí en Morelia, tuvimos el gusto de conocerlo, me tocó ser moderador de la mesa donde él participó en algunos trabajos de investigación muy interesantes. Él tiene un manual sobre uso adecuado de los ixodicidas para el control de garrapatas. Ojalá que un día lo podamos tener como invitado aquí también. Ojalá, y vamos a hacer todo lo posible, inclusive podemos ver la posibilidad de si hay una transmisión a través de las redes sociales, yo creo que sería interesante para que él nos platicara de viva voz todos los trabajos que ha estado desarrollando con la finalidad de tener una mayor comprensión de lo que se está haciendo. Yo tengo mis dudas actualmente porque muchas de la industria farmacéutica están empleando 2 fórmulas químicas diferentes incorporadas en una sola presentación y lo que estamos generando es mucha presión de selección para la resistencia a los ixodicidas. Creo que hay diferentes formas de controlar, no haciéndolo de forma tan periódica entre los 14 o 21 días, en aquellas áreas endémicas donde hay grandes poblaciones de garrapatas. Podemos estar utilizando o empleando la técnica de baños garrapaticidas estratégicos, esto con la finalidad de no gastar tanto dinero
y no hacer la presión de selección. Creo que sí vi por ahí alguna ponencia de él en internet. Creo que si es él recomendaba que se hicieran nada más 4 baños. Decía que cambios de estación, decía, estos son los meses donde el tiempo es más húmedo, es donde se recomienda hacerlo. Y decía que había que ver cabeza por cabeza de ganado, decir, no, pues esta, creo que tenía un número, no recuerdo qué número, pero decía, no, pues tiene tantas, a esa sí le toca, a esta no tiene tantas, esa no, porque él mencionaba que había hasta por afinidad a raza de ganado, había unas que creo que era Bos Indicus, la que es más resistente, decía, no, pues estas que tienen más resistencia no tienen tantas, estas no hay que hacerles baño. Y esa fue un tema que a mí me gustó mucho. De hecho, yo usé mucho ese video para hacer yo una exposición y lo recomiendo, por ahí está en YouTube. Ah, perfecto. No, pues decirte que simple y sencillamente hay una mayor susceptibilidad por las características del tipo de piel y de pelaje del Bos taurus con respecto de Bos indicus. Y como tú sabrás, Fernando, en el caso de Bos indicus la piel es muy, todo lo que tiene que ver con el ganado cebuino, Sí, sí. tienen la piel sumamente delgada aparentemente, no tienen mucho pelaje, el pelo es muy corto que tienen. Sin embargo, en Bos taurus tienen una piel y sobre todo la cantidad de vello que crece su cuerpo es más grueso y más largo. Eso le permite entonces a la garrapata tener lugares donde poder literalmente colocar su natosoma, que es la cavidad bucal, penetrar la piel y asirse a la misma con la finalidad de alimentarse. Y recordemos que nada más van a ser las hembras las que van a estar Sí. succionando sangre. ¿Por qué? Porque más o menos ovopositan entre 2.000 a 2.500 huevos de larvas. Entonces lo que requieren ellas es precisamente la sangre que están succionando de la vaca para incorporar hemoglobina a cada uno de esos huevos. Cuando ovoposita, porque la garrapata se deja caer del cuerpo del bovino, camina, empieza literalmente a cavar un lugar en el piso, generalmente al pie de algún huizache, que generalmente lo hacen allá en tierra caliente, y ahí van a ovopositar toda esa cantidad de huevos que te menciono. Y únicamente vuelve a tapar y ahí muere la garrapata. Cuando hay condiciones de humedad y los huevos perciben esa misma humedad, empieza la larva a destruir el huevo. Digamos, el cascarón es como un pollito, en pocas palabras. Y emergen ahora sí a la tierra. Entonces van a pasar el estadio de larva a ninfa y en ese crecimiento ya van a tener la posibilidad de subirse, entre comillas, a cualquier mamífero o a cualquier animalito, reptil, etc. que pase por ahí, se le suben precisamente para alimentarse. De hecho, recuerdo ahorita, hicimos una tesis de licenciatura del doctor, tú lo debes de conocer, el doctor Darwin Cabrera, profesor acá de la facultad. Me dio clases de clínica. Te dio clases de clínica. Bueno, él para titularse, nosotros lo asesoramos y hicimos una técnica que se llama de la bandera. Lo que hicimos es prácticamente colocar un lienzo sobre un marco de madera y probar en los potreros, en lugar de meter un becerro antes de rentarlo, porque eso es muy común allá en tierra caliente, que rentan los potreros con la finalidad de tener pasto suficiente durante algún periodo determinado, y generalmente la gente renta los agostaderos. Sí, sí. Y no verifican la infestación por garrapatas de los mismos. Una de las técnicas más sencillas pues, es aventar un becerro, ahí dejarlo 1 o 2 días, retirarlo y empezar a verificar cuántas garrapatas trae. Pero es una situación muy complicada, porque eso de andar... Sí, es como mandar un becerro, etc., medio complicado, y andar cuidándolo, etc. Y hay una técnica, te digo, esta de la bandera, donde con ese lienzo haces transectos por lo menos de 100 metros
y te vas despacito. ¿La bandera o la bandera? Hacia abajo tú colocas, digamos que el lienzo que está clavado en un pedazo de madera, tú lo vas moviendo sobre el pasto. Uh-huh. Y tarde que temprano las garrapatas se van a pegar al lienzo. Entonces, cuando tú terminas los transectos, agarras tu lienzo y empiezas a verificar el número de garrapatas. Y con base en eso, tú te das una idea de cómo está el asunto. ¿Qué es lo interesante de las garrapatas? En primer lugar, ellas son tan especiales, generalmente las vamos a encontrar literalmente al pie del pasto. Cuando empiezan ellas a detectar el movimiento que hacen de locomoción los bovinos, sí, empieza literalmente a temblar la tierra cuando van caminando el hato sobre el agostadero. Detectan las garrapatas, inmediatamente se empiezan a subir a una punta del pasto y hacen cadenitas de garrapatas, y cuando va pasando el ganado, se lanzan literalmente. Es padre el comportamiento porque, fíjate, detectan primero las vibraciones de la locomoción del ganado. Segundo, son capaces de detectar el dióxido de carbono, óxido nítrico y otros gases que los humanos o los mamíferos expelemos al momento de similar a los mosquitos también, ¿no? Algo similar. Entonces ellos detectan, y otra técnica para determinar la infestación de un predio es colocar bolitas de CO2, eso que emplean ahí en los conciertos de los artistas. Como el humo que sueltan. El humo que sueltan es CO2 compactado, nada más que le ponen aromatizante y pues ahí... Sí. Se ve espectacular, pues, sí. al final de cuentas. Llama la atención. Llama mucho la atención. El empleo, entonces, de estas técnicas para determinar la infestación de potreros es esencial, ¿eh? Yo creo que... Pero yo le preguntaba hace ratito, ¿es de la bandera, o sea, de la bandera de esas que lavan, o la bandera como la bandera? No, es un pedazo, haz de cuenta, una franela. Ya, como bandera de México. Sí, no, es así una franela que nada más le vamos a poner un palito de madera, donde la vamos a clavar, y le vamos a poner otro palito con la finalidad de tomarlo, ir recorriendo el potrero, y sobre todo que el trapo toque la superficie, para que las garrapatas se peguen a la misma. Yo por ahí había escuchado, no sé si sea cierto, pero que no hay principio activo, nada, piridoxina, ivermectina, nada que pueda penetrar el huevo. Que ese es están selladas como una especie de aceite, que no hay nada que entren, que es muy esencial esperar cierto tiempo a que eclosionen, para que ahora sí poder usar cierto tratamiento para poder, pues, acabar con los huevecillos. No sé si eso sea cierto, ¿no? Sí. Hasta cierto punto. Hasta cierto, esos son mecanismos que van desarrollando de protección. Recordemos que todos los seres vivos en este planeta estamos evolucionando. Sí. Y cuando hay algo en lo particular donde nos sentimos agredidos, vamos evolucionando en ese sentido. Y otras de las técnicas para poder bajar los grados de infestación en los potreros, uno es el más sencillo, prenderle fuego, pero pues eso yo creo que es, desde el punto de vista ambiental, lo peor que podemos hacer, porque está matando no solamente los insectos, sino la microbioma que hay sobre la superficie del suelo. Esa es una forma. La otra sería, como lo hicieron precisamente los cubanos. Los cubanos, a raíz no de este embargo, porque en realidad no es embargo, simple y sencillamente lo han utilizado con otros fines el término, pero simple y sencillamente hay una situación particular. Ya no se les vendieron muchos productos americanos a los cubanos. No es que haya un embargo, hay comercialización de muchos productos. Los cubanos reciben los dólares de Estados Unidos, de allá de Florida, los reciben con los brazos abiertos. Hay ciertos sectores de economía abierta
pero hay otros sectores donde los cuales están muy cerrados ellos, y entre ellos es la parte política, pero que no vamos a hablar de eso. Yo lo que me refiero es que con esta situación de que no tuvieron acceso a exodicidas comerciales, por ejemplo de Bayer, ellos desarrollaron otras formas para el control de la garrapata. En lugar de tener pastos altos, desarrollaron pastos muy chicos en términos de la longitud de la planta, con la finalidad de que evitaran que se subieran las garrapatas al mismo pasto para subirse al ganado. Son pastos sumamente cortos, muy nutritivos. Otra de las formas que ellos hicieron en algún momento anterior fue a través de inundación de los terrenos. Sí. Pero es muy complicado, porque pues eso te lleva un tiempo, también tiene Yo por ahí vi impactos. también que las inundaciones o huracanes, eso también puede ser cierto problema porque las puede llevar para otro lado. Así es. Entonces yo creo que esas formas de control, pues en su momento lo establecieron los cubanos con la finalidad de disminuir el impacto que tenían la parasitosis externa, en este caso por las garrapatas. Pero regresando un poquito a esta parte importante, con la llegada de la biología molecular, afortunadamente, una reclasificación de garrapatas. Mucho de eso tiene que ver el doctor Rodríguez Vivas allá de la Universidad de Yucatán, pero particularmente el género Bófilos, como lo conocíamos anteriormente, cambió actualmente a Ripicéphalos, y es una de las garrapatas principales que tenemos en nuestro país. Sin embargo, también tenemos Amblyomma cajenense aquí en el país, y Amblyomma requiere 3 huéspedes intermediarios para desarrollarse. En el caso de Ripicéphalos o Bófilos, nada más requiere un solo huésped. Y de las dos, creo que para mi gusto la que implica más control es Amblyomma, porque requiere entonces 3 hospederos para poder desarrollarse. Lamentablemente transmite más enfermedades. Es muy probable que para las regiones, por ejemplo aquí de la Huacana, Parácuaro, la mayoría de los potreros están infectados o infestados, perdón, por Amblyomma cajenense, que lamentablemente es muy agresivo. Cuando uno anda a caballo en los potreros es muy fácil que se lo suba al humano, Sí. y después tengamos por ahí esas ciertas incomodidades porque se van a los lugares donde hay humedad y no les pega el sol. Es decir, entre la pierna, en las ingles o en las igual que en las vacas, ahí es donde nosotros vamos a encontrar. Yo me aprecio de tener una colección de garrapatas, tengo alrededor de 15 géneros diferentes. Yo creo que en la facultad lo tienen, pero me gustan mucho las garrapatas por todo lo que viene de trasfondo, desde su ciclo biológico, la forma en que debemos de controlarlas. Son muy hábiles y muy, yo diría, inteligentes las garrapatas. Aparte de transmitir esas enfermedades que no terminamos de explicarlas todas, pero hay otra enfermedad, la enfermedad de las montañas, otra enfermedad que es sumamente peligrosa para el caso de los humanos. Afortunadamente nada más está prácticamente en Estados Unidos y el sur de Canadá. En México todavía no se han reportado casos, que yo sepa. Consultando las bases de datos que tiene el sector salud, no está reportado la enfermedad de las montañas aquí en el país. Más bien son americanos que vienen o estuvieron un fin de semana en algún estado generalmente de la zona media o de la franja del maíz que se le denomina, que vienen de vacaciones acá al país. Pero las más comunes no es la babesiosis y la anaplasmosis, ¿no? Y anaplasmosis en el caso de los animales. Pero para el caso de los humanos también tenemos la babesia y el anaplasma, pero ya en variedades o géneros, o más bien son los mismos géneros pero con especies diferentes. Pero también son lamentablemente importantes, pues, desde el punto de vista de salud pública, ¿no? ¿Cómo pudiera, por ejemplo, un ganadero saber si su ganado presenta babesia o anaplasmosis? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer primero es
lamentablemente, los signos que puede presentar una vaca con anaplasmosis, en algunos casos se puede confundir con rabia paralítica bovina. Sí. Te voy a explicar por qué. Vamos a entrar un poquito a hablar de patología. Sí, sí. El anaplasma marginal, así es el término de este hemoparásito, es una rickettsia. Y esta rickettsia en lo particular lo que hace es destruir los eritrocitos de los bovinos. Se va a liberar entonces la hemoglobina. Esta hemoglobina va a andar circulando por parte de todo el cuerpo. Alguna la atrapa el vaso para aquellos eritrocitos que están en proceso de entrar a la circulación, agarran la hemoglobina que anda libre en la sangre y que pasa por el vaso, le colocan su porción de hemoglobina y sueltan el eritrocito ahora sí joven a seguir todas sus funciones esenciales, ¿no? Que es el transporte del oxígeno y la traída del dióxido de carbono de nuevo cuenta hacia los alveolos. Pero una parte de esa hemoglobina se va al cerebro, y cuando llega a haber cierto nivel de hemoglobina a nivel cerebral, se vuelve tóxica la hemoglobina. Y vamos a observar signos de tipo nervioso en el ganado. Y entonces, a una persona que no tiene experiencia en términos de clínica en bovinos, sí, se le va con la finta y puede confundirse con rabia paralítica. Y con rabia paralítica, la única situación que debemos hacer, porque generalmente va a afectar el tren posterior, es decir, va a haber una ataxia del tren posterior, y eso, tanto en anaplasma como en rabia paralítica, son signos muy similares. Y lo único que puede hacer es que a veces el productor, si el médico veterinario le dice, ¿sabe qué? Vamos a corroborar que es rabia paralítica, pues tienen que sacrificar el animal, siendo que en realidad tenía anaplasmosis y no rabia paralítica. Por eso es que necesitamos conocer un poquito la biología. Y las cosas ahí, el ambiente, ¿no? Porque imagino que uno como médico veterinario lo primero que tendría que hacer para descartar pues la rabia sería como ver si el lugar donde se encuentra hay como mucho murciélago, ¿no? Me imagino es un transmisor, ¿no? Es el vector que transmite la rabia. Así es. Entonces pues supongo que ahí también hay que estar atentos como médicos Así veterinarios. Ahí en este caso en particular, fíjate, Fernando, yo de la poca o mucha experiencia que pueda tener en ese ámbito, yo lo que generalmente observo es, en el caso de la plasmosis, es un incremento impresionante de fiebre. Estamos hablando que sube hasta 39.5. La otra es que el morro lo tienen reseco, literalmente. Generalmente está húmedo, se ven hasta gotitas aquí en la parte del morro. Y sobre todo, al momento de estar caminando los animales, traen problemas de locomoción en el tren posterior, lo que es la ataxia, y ahí con esos tres signos que nosotros estamos observando, y lo que puedo hacer también es levantamos la cola de la vaca, pinchamos con una aguja hipodérmica en la vena coxígea y dejamos que escurra la sangre, el chorrito, y a simple vista, si la sangre está entre comillas muy delgada, es decir, no tiene el color rojo, Sí, como diluida. Ahora con anaplasmosis lo va a tener diluido. Y lo que hacemos generalmente es, tenemos dos opciones: tomamos con nuestro vacutainer de una vez la muestra para que nos hagan la biometría hemática, y de ahí, de esa misma muestra, nos hagan un frotis y verifiquen a nivel de microscopio, mediante cualquiera de las tinciones que normalmente utilizan para la determinación morfológica de los eritrocitos, así como de los leucocitos. Se puede observar claramente el anaplasma en la parte externa del eritrocito, por eso es anaplasma marginal. Sí, sí. Existe el otro anaplasma, que es el anaplasma central, pero eso únicamente está en África, afortunadamente. Sin ventajas. Entonces ya tenemos la ventaja de que nada más tenemos una sola anaplasma en todo el continente americano. Pero bueno, eso sería, yo creo que en términos generales, la forma en cómo nosotros podemos detectar
la anaplasmosis. Y eso tiene mucho que ver, fíjate, Fer, con eso que hablábamos previamente de los baños estratégicos. Más o menos debemos de contar 20 garrapatas. Nosotros hacemos un corte sagital de nuestra vaca a la mitad y debemos de empezar a contar garrapatas desde las orejas, irnos por un solo lado, un costado, el izquierdo o el derecho. Nada más es el que vamos a inspeccionar. Vamos a inspeccionar las axilas, nos vamos a ir a las ingles, al aparato reproductor tanto de hembras como de machos, y vamos a ir contando garrapatas. Si exceden más de 20 garrapatas, es el momento óptimo para aplicar el baño garrapaticida o ixoricida. Si tiene 15 garrapatas, hay que dejarla ahí, hay que esperar a que suba hasta 20. Hay algunos estudios que han demostrado que teniendo más de 40 garrapatas hacia arriba, va a haber la presentación de casos. Alguna de esas 40 garrapatas, porque nada más contamos la mitad. Sí. Si contamos la mitad, nada más lo multiplicamos por 2 y no debe exceder de 40 garrapatas. Bueno, se ha observado que una garrapata con anaplasma que inocule la riqueza al animal, nuestro sistema inmune es capaz de controlar y eliminar al anaplasma. O si las 40 garrapatas todas al mismo tiempo inoculan, nuestro cuerpo es capaz de reaccionar a través del sistema inmune, neutrófilos, macrófagos, bueno, eso ya lo sabes, Fer, y con eso podemos controlar perfectamente la garrapata. Pero si sobrepasa arriba de 40 garrapatas, sí vamos a tener la enfermedad clínica. Y lo que nosotros como médicos veterinos debemos hacer es precisamente hacer medidas preventivas. Es como un caso, los hombres inteligentes solucionan problemas, los hombres sabios previenen los problemas. Entonces nosotros debemos de tener la sabiduría para prevenir las enfermedades. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy puntual esta parte en el sentido de qué es lo que debemos hacer para tener una estabilidad enzótica de la enfermedad. Como sabemos que no vamos a poder erradicar al vector, que en este caso es la garrapata, pues necesitamos convivir con el animal. Y lo único que debemos hacer es controlar las infestaciones a un grado tal que nos permita que vivan las garrapatas, pero de una forma estratégica, controladita, porque siempre vamos a tener el problema. Y en el caso de la babesia, ¿cómo es que nosotros nos pudiéramos dar cuenta de que va por ahí el asunto? Wow, de igual manera, es lo mismo. Permítame, voy a tomar un poquito de agua, porque ya me explotas mucho. Bueno. La audiencia lo sabrá agradecer. Va a dejar su like, va a dejar algún comentario y va a compartir este video. Yo creo que, fíjate que la babesia, es, para que veas, es impresionante. Me ha tocado 3, 4 casos a atender. El principal signo va a ser fiebre y la presencia de hematuria. Es impresionante cuando está orinando la vaca o el semental, orinan literalmente rojo. Es impresionante, Fernando, en serio. Y lamentablemente este tipo de signo pues es inequívoco de que prácticamente sea babesiosis. Quizás alguna otra intoxicación que nos pudiera estar teniendo algún daño a nivel renal, pero con estas características no creo, porque el color de la orina, te digo, es roja, y cuando uno ve la cantidad que está arrojando o expulsando de la vejiga, es impresionante. Entonces ahí lo que debemos hacer es prácticamente tomar de nuevo nuestro tubo con sangre, generalmente con ETA, que es toda la banda que traemos bajo sangre para la biometría hemática, para que nos hagan el conteo de eritrocitos, y adicionalmente para observar en
en el frotis las características de la babesia, que son especies como de manguitos que están sobre la superficie, ahora sí en la parte media o en los costados del eritrocito, y es muy fácil de hacer el diagnóstico, no solamente de forma clínica, sino también a nivel de laboratorio. Imagino que también muy fácil podría sacarse ese estudio con un urianálisis. Así es. Y digo, prácticamente ahí hay dos teorías y me gustaría platicar sobre eso. Una de las teorías nos indica que de forma mecánica, no solamente la anaplasma, sino la babesia, van a romper la membrana del eritrocito. Esa es una teoría. Pero yo la teoría que yo creo más es la siguiente. Lo único que hace tanto el anaplasma como la babesia van a modificar la membrana del eritrocito. Y cuando llega este eritrocito a nivel del vaso, de repente ahí me lo van a parar los macrófagos y van a decir, a ver, espérate, ¿tú quién eres? No lo van a reconocer como parte de nuestro cuerpo, porque sí. Le modificaron la membrana. Y entonces en el vaso ocurre la destrucción de los eritrocitos. No va a ocurrir. Ya, y por eso es que vamos a tener una gran cantidad de hemoglobina circulante y ya no la vuelve a atrapar en este caso el vaso. Entonces para mí me voy con esa segunda teoría al hecho de que al modificar se activa todo nuestro sistema inmune a nivel del vaso y destruye a los eritrocitos, que eran parte normal constitutiva de nuestro cuerpo. Sí. No lo reconocen como un cuerpo extraño y lo destruyen. Y no logran incorporar entonces la hemoglobina a los nuevos eritrocitos. Y se va la hemoglobina. ¿Y dónde se va a ir? Se va a ir a nivel renal, a la vejiga y después lo van a expulsar a través de la micción. Sí, pues así. Y me acabo yo de acordar, cambiando totalmente el tema de las garrapatas, que igual no me gustaría que este se vea un tema como de morbo, sino más bien un tema en el que a los estudiantes de medicina veterinaria o a los médicos que les guste, y no sé si usted pueda, pero por ahí algún médico con los que ya platiqué me dijo que tuviera esta plática con usted sobre necropsia, que usted ha trabajado en muchos diferentes lugares, con zoológicos, con muchos ganaderos, y por ahí uno de los hallazgos más importantes dentro de la necropsia fue por ahí que alguna vez le hicieron una necropsia a un elefante. No sé si por ahí nos pudiera platicar cuál es el proceso, cuáles son los riesgos que ustedes, pues al momento de ser médicos veterinarios, se arriesgan al estar analizando, porque por ahí hasta me enseñaron unas fotos donde andaban ahí bien adentro del elefante. Sí, mira, yo he tenido, la fortuna de ser muy práctico. Yo he dado mucho tiempo, ahora sí que en terracería, Sí. pero también en la parte de investigación. Y eso a mí yo tengo la satisfacción de haber participado en muchas necropsias, prácticamente de todas las especies domésticas, pero también en algunas especies de vida silvestre o a nivel de las colecciones faunísticas de los parques zoológicos. Hemos hecho con nuestro equipo con el cual colaboramos, no soy yo, hay todo un equipo atrás de mí. Sí. El doctor Manuel López, Ese fue el que me dijo. Adrián Sánchez, con ellos siempre hemos participado, los hemos invitado a las necropsias y como equipo hemos logrado hacer 3 necropsias en elefantes. Recientemente acabo de hacer una necropsia en un macho, jirafa reticulado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Se comunican los parques con ustedes? ¿Ustedes se acercan? ¿Cuáles son los medidas de precaución que ustedes deben tener y qué es lo que andan como buscando? Porque pues nosotros al egresar como médicos veterinarios no es como de que anatomía del elefante. Ustedes se preparan, hacen una investigación previa sobre los animales, van con algún biólogo y pues ¿cómo es ese proceso? Es lo que me gustaría que platicara. Sí, mira, yo creo que de las experiencias que nosotros hemos tenido,
hemos sido prácticamente autodidactas, porque de repente hemos hecho múltiples necropsias en cerdos, en vacas, en pollos, no sé, chivos, borregos, lo que tú quieras de animales domésticos, lo hemos hecho y en muy buena cantidad. Pero ya cuando nos hablan para este tipo ya muy específico, en el caso de este tipo de colecciones faunísticas o de repente en algunas UMAS, donde algún cérvido pues, quiere saber el diagnóstico, se contactan, mira, es muy, digamos, nos conocemos en el medio, sí, sí. Y es muy fácil acceder a un celular de alguien que sepa del área, y es así como nos hablan los directores de los zoológicos, con la finalidad de que los apoyemos para hacer las necropsias. Normalmente pues, la técnica de la necropsia se las enseñamos en la facultad, en el área de patología veterinaria en el quinto semestre. No, creo que necropsia hacemos todos los semestres. Sí, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ahí en ese sentido, pues entramos bajo otro enfoque, porque no es lo mismo cómo iniciamos en un animal doméstico que tiene determinado volumen o masa corporal. Imaginemos un elefante, no podemos iniciar desde sí, la lo que yo trompa. me decía, empiezan como por secciones, porque inclusive no sé si en un día se alcanzan a aventar toda la necropsia, y si lo hacen, pues que friega. No sé si lo hagan como en una especie de, inclusive refrigerador, para conservar pues el cuerpo. Sí, mira, Fran, ahorita estoy recordando la primera necropsia, eso fue muy, muy interesante porque recuerdo de que llegamos alrededor de las 10 de la mañana, si no me recuerdo, y en lo que nos preparamos con los overoles, las chairas, cuchillos, etc. Fuimos terminando alrededor de las 6 de la tarde. O sea, son necropsias en elefantes que nos llevan en promedio, nos han llevado entre 6 a 8 horas. Sí. Y es continuo el proceso. Entonces, generalmente nuestro abordaje no iniciamos por la cavidad oral, nos vamos directamente primero a cavidad abdominal para sacar todas las vísceras verdes y después entrar a cavidad torácica a través del diafragma para obtener entonces lo que serían las vísceras rojas. Y empezamos ahí ya toda la inspección de cada uno de los sistemas y ya determinamos con precisión, en base a las lesiones macroscópicas, la historia clínica, ya podemos emitir entonces un diagnóstico presuntivo de la enfermedad. Tenemos que tomar muestras, colocarlas en formol y enviarlas para que las procesen para estudios histopatológicos, para ya saber con mayor claridad de qué falleció el animal. Y es muy interesante porque cuando estamos hablando de colecciones faunísticas en los zoológicos, el valor de los animales sí es un poco elevado. Sí. Y por tal motivo, si es una enfermedad infectocontagiosa, imagínate la transmisión que pueda haber entre varios ejemplares, inclusive de alguna especie que está en peligro de extinción, porque una de las finalidades de los zoológicos es la conservación y preservación de este tipo de ejemplares. Si es una enfermedad infectocontagiosa, que es poco frecuente, tenemos graves problemas. Por eso se necesita hacer el diagnóstico muy rápido para determinar las medidas prospectivas que debemos implementar en la colección faunística. No sin demeritar lo que sucede en las granjas. No sé, un brote de, por ejemplo, por citar algo, ahorita decirte de circovirus, pero el circovirus versión 3. O anthrax, que hay que miedo. O anthrax, etc. Entonces, pues sí, yo creo que debemos de tener mucho cuidado también en granjas, porque las pérdidas económicas son muy fuertes. Y entonces, en ese sentido, enfermedades que ya hemos controlado, pero que a través del comercio internacional de productos que ingresan a nuestro país, podemos tener alguna enfermedad de tipo ya exótico a nuestro país, y si no la detectamos rápido, pues imagínate la propagación y distribución que puede haber y el impacto económico en los diferentes ámbitos de la ganadería, ¿no? En el caso particular, nos ha tocado hacer 3 elefantes, 2 jirafas,
lo hemos hecho. Hicimos la necropsia de la osa polar Yupik. Órale. Un evento muy mediático aquí en Morelia. Sí, ahí nos tocó participar y junto con el doctor Manuel López hemos hecho en rinocerontes, en 2 rinocerontes, en fin, una variedad amplia de animales. Y en el caso particular, fíjate, de la osa polar Yupik, te voy a contar la historia. En el año 2012 estaba el doctor Alberto Arrés como encargado del parque zoológico. Y de repente hubo presión de alguna asociación animalista muy particular para presionar porque veían que la osa polar pues no tenía las condiciones ambientales adecuadas para estar aquí. Motivo por el cual entonces el doctor Arrés conjunta un grupo de gente que teníamos conocimiento del área de zoológicos, de la parte clínica, y es así que vienen colegas de la Ciudad de México, de la UNAM, del zoológico, si no me recuerdo, de Chapultepec, por ahí. Es decir, nos invitan a un grupo para hacer una evaluación. Me tocó hacer la parte de endoscopía y bueno, se hizo toda la valoración y se detectó una anormalidad cardíaca. Se le dio el tratamiento, etc. Y todo se tranquilizó. Ya se publicaron, tuvieron acceso este grupo ambientalista o de animalistas de la información, todo se quedó tranquilo en su momento. Posteriormente, en el 2015, más o menos para estas fechas, yo estaba como subdirector del zoológico y llegó una carta de una organización no gubernamental que se llama Zoocheck. Están en Canadá, solicitando venir al parque zoológico aquí de Benito Juárez para hacer una valoración. Iban a venir 3 doctoras mega expertas en osos polares, ¿eh? O sea, cuando hablamos de expertos en osos polares, no creo que haya más de 20 en el mundo. O sea, y venían 3 con una amplia experiencia, no solamente en los zoológicos allá de Estados Unidos, sino también a nivel internacional, por todo el medio que se han desenvuelto, etc. Se les permitió la entrada, observaron al ejemplar, intercambiamos puntos de vista. Al final de cuentas, se consideró que lo más pertinente para evitar, como traía un problema cardíaco, si se utilizaba algún producto químico de contención química para poder trasladar el animal a algunos de estos santuarios, le dicen, se lo querían llevar precisamente a Inglaterra, si no me recuerdo. Entonces, si utilizaban la contención química, muy probable era que falleciera la osa polar. Entonces la decisión fue, se queda aquí en Morelia, pero déjame ver un poquito más todavía, atrás. Resulta que el animalito, esta hembra, le mataron a su mamá. Tenía 2 meses de edad y los servicios forestales de Alaska, ahí muy cerca de Anchorage, detectaron a esta osesna y se la traen. Y en ese entonces, el señor Jesús Guzmán, que era director del zoológico, le comentan que había una osesna en Alaska. Y se fueron.
y que había posibilidades de que pudiera ser, digamos, prestada en comodato durante todo su siguiente periodo de vida, que se desarrollara aquí en Morelia. Y es así con una caja de las que utilizamos para transportar perritos. Metieron a la Yupik, se la trajeron en Cessna de Anchorage, si no me recuerdo, creo que fue a Nueva York, y de Nueva York voló directamente a Ciudad de México, y ya de Ciudad de México se la trajeron aquí a Morelia. Yo tengo las fotos de cuando están bajando la cajita, la caja de transportadora, y cuando la abren y cuando sale la Yupik, y hubo un concurso para ponerle el nombre y todo. No. Pero te estoy hablando de 1975, 76, si no me recuerdo. Sí, yo por ahí vi unos reportes donde decía que vivió mucho más de lo que viven los osos polares. Creo que por 7 años. Así es. Pues prácticamente tendría ya 24 o 25 años y normalmente andan entre 18 y 19 años en vida silvestre, o sea, en vida natural. ¿Por qué? Porque cuando están en vida natural, pues imagínate, no se desparasitan los animalitos. No. Algunas enfermedades infectocontagiosas o de curso crónico los padecen. Y es el problema por el cual vive menos. Y los depredadores. En el caso de cuando son colecciones faunísticas de parques zoológicos, pues existen los cuidados médicos veterinarios. Una buena alimentación, buen alojamiento, etc. Y esto te lo comento porque de repente la gente desconoce este tipo de información, piensan que el hecho de tener este tipo de ejemplares en nuestras colecciones faunísticas nacionales contraviene a la naturaleza, sino, te digo, realmente los parques zoológicos tienen una función educativa de conservación de la especie, de investigación y de educación. Entonces yo creo que con esos 4 elementos, cualquiera de los parques zoológicos, y más el Parque Benito Juárez, que es de los mejores en términos de colecciones faunísticas a nivel Latinoamérica, sobre todo lo que es las aves, tienen impresionante el número de especies diferentes con las cuales se cuenta. Es muy bonito la vida de los parques zoológicos. Yo estuve casi los 2 años, pero créeme lo que todo de lunes a domingo es estar ahí, ahí. Prácticamente no tuvimos vacaciones, pero muchas satisfacciones es lo que me llevo de ahí. También recuerdo también que alguna vez nos comentó ya que usted menciona que tiene mucho experiencia en la práctica, recuerdo que alguna vez usted nos mostró algún video de por qué no se les debe dar de comer pollinaza a los bovinos. Ah, sí, fíjate que ahorita lo estoy recordando. Muy pocas veces yo en lo personal he sentido esa sensación poco grata de ver pues, más de 70 bovinos muertos. Sí, fue impresionante ese video. Es impresionante. Tú sí lo viste, ¿verdad, sí. Fernando? Se los enseñé a ustedes. Y lamentablemente todo por un mal procesamiento de la pollinaza. La pollinaza no es más que el estiércol, las deyecciones, del pollo de engorda sobre una cama que puede ser de viruta o de paja. Eso es la pollinaza. Y lamentablemente, de forma normal, algunas de este tipo de camas vienen infectados con esporas de Clostridium. Por alguna razón particular, el ave ingiere el Clostridium y en algunas ocasiones no presentan signos clínicos. Y cada vez que están haciendo sus deyecciones sobre la cama, van aventando el Clostridium y sus esporas. Y lamentablemente, si no hay un proceso térmico de la pollinaza para inactivar todos los patógenos que puedan contener la misma, si nosotros lo proporcionamos, porque es una muy buena fuente de nitrógeno no proteico hacia la formulación de raciones para ganado de engorda, si no hacemos un procesamiento que llegue a temperaturas entre los 65 a 75 grados centígrados, la cama, para inactivar todos los patógenos, vamos a tener este
tipo de intoxicaciones que son dramáticas porque en menos de 6-8 horas prácticamente todos los animales que tengas en tu corral de engorda fallecen. Y pues lamentablemente es muy frecuente ese tipo de intoxicaciones, porque al final de cuentas es eso, intoxicaciones. Si no la detectamos rápido con el primer animal, esos animales que vimos en ese video, si les hubieran aplicado penicilina directamente vía endovenosa, se hubieran salvado. Sí. Así de sencillo, se hubieran salvado. Lamentablemente no hubo el diagnóstico veterinario inmediato y ahí están las consecuencias. ¿Cuál podría ser un diagnóstico así como...? Lamentablemente, como es tan súbita la muerte, tenemos nada más 2 opciones y hay que saberlas distinguir. Muerte súbita en términos del número de animales. Sí. Podemos tener nada más 2 enfermedades que nos pueden matar así los animales. O es anthrax o es clostridiasis. Punto. Cualquiera de las 2. En el número de animales muertos en un periodo tan corto. Podemos tener casos de rabia, brotes de rabia en bovinos, pero se te van a estar presentando 1 o 2 o 3. Sí, sí. De un hato de 100 se te pueden morir 3 al día, que no es nada. Acá se te muere el 100% de los animales en menos de 6 horas. Y hay que reconocer, fíjate, que en el caso de la rabia, más o menos el virus rábico anda recorriendo entre 5 a 15 milímetros por día. Entonces imagínate, entre más cerca esté la mordedura del murciélago de la cabeza, Sí, sí. pues más rápido va a viajar al sistema nervioso central. Del periférico al central va a tardar muy poco. Si la mordedura es aquí a nivel cervical, pues es rápido relativamente. Te estoy hablando que en 10-15 días el animal va a fallecer desde que penetra el virus. Pero si lo muerde en una pata o en un miembro, y si es el miembro posterior, la migración que va a sufrir pues va a tardar bastante en llegar en términos de tiempo hasta el cerebro. Pero sí es algo muy particular. Te digo, yo de las enfermedades que conozco que originan una alta mortalidad en tan poco tiempo, va a ser o anthrax o clostridiasis. Que hablando de anthrax también fue un tema que a mí me gustó mucho, yo en lo personal me tocó exponerlo, que se las voy a aventar. A usted me puede corregir si me equivoco en algo, pero lo que más me llamó la atención del anthrax es que en Estados Unidos lo usaron como un arma biológica, que hacían cartas, después, bueno, aquí poniéndonos el sombrero de aluminio, teorías conspiranoicas. A lo que yo investigué fue después del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, pues se tenía como mucho recelo, mucho enojo, entonces hubo un encargado de que estaba de estas biológicos y los usó como armas enviándolos en cartas, como un polvito en cartas, y se los envió a televisoras, a presidentes, a gobernadores. Entonces era como que abrían la carta y al inhalarlo ya estaban contaminados de anthrax, y lo que tenía el anthrax era que se le conocía como carbón. Había manchas en el cuello, en ciertas partes, y era pues una muerte muy rápida, muy letal. En el ganado bovino lo que yo vi es que empieza a haber mucha sangre por todos los orificios, boca, nariz, ojos, oídos, y era de que muerte de un día para otro, y que era muy contagiosa, que no se recomendaba como hacer pruebas de laboratorio, o si se iban a hacer era con extrema precaución, avisando a los laboratorios de que se sospechaba de anthrax, pero que lo mejor era agarrar al bovino, hacer una fosa, aventarlo bien profundo y echarles harta cal para que pudieran como inactivar. Ajá, inactivar, y pues ahí ahí dejarlo, porque inclusive vi que ahí podía estar el anthrax hasta 7 años después. O sea, si se cagaba el hoyo, ahí estaba esa enfermedad. Entonces sí es como de que, pues mucho miedo, porque lo que yo no vi era a qué especie no le daba, porque yo vi que le daba a perros, a gatos, a humanos, a venados, a todos. Inclusive a aves, no estoy muy seguro.
No se ha reportado nada, ¿ves? Bueno, que yo sepa, no se han reportado. Prácticamente todos los mamíferos somos altamente susceptibles. A mí me tocó varios casos, aquí cerquita en Cuitzeo, aquí mismo en Morelia, para la región de Ichaqueo, acá para la parte de la parte sur del municipio, allá en Apatzingán, desde Tepeque, Parácuaro, me tocó detectarlo en San Lucas, en fin. Yo he visto varios casos de anthrax. Y ¿cómo procede ahí usted? Ahí nosotros generalmente lo que utilizamos, simple y sencillamente vemos sangre por todos los orificios naturales, es decir, por la nariz, la boca, los oídos, el ano, el aparato reproductor, sangre de color chocolate. En ese momento ya es el diagnóstico, punto. Lo que hacemos es nos colocamos una mascarilla con filtros, sí. Agarramos nuestros guantes de palpación y agarramos nuestro portaobjetos, lo colocamos ahí sobre el residuo de sangre que está al exterior del animal y lo que hacemos es fijarlo con un poquito de alcohol y luego lo metemos a una bolsa y la sellamos herméticamente y eso lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio hay un colorante que se llama verde malaquita, se emplea para precisamente colorear la espora, es como se hace el diagnóstico al final de cuentas, pero está estrictamente prohibido abrirlo, porque si se abre, como la bacteria es anaeróbica, es decir, crece bajo condiciones de cero oxígeno, de repente si entra en contacto con oxígeno, empieza a esporular, y esas esporas las inhalamos, y esas son las que nos van a afectar. Entonces está estrictamente prohibido, no lo hagan porque si no están poniendo en peligro su vida, no incineren tampoco, porque de otra manera, con procesos de incineración más o menos se estima que en un radio de 100 metros va a haber esporas y nos vamos a ver afectados los humanos y los animales que pasen por esas áreas. Si no se detecta en humanos, el principal signo va a ser fiebre en humanos y posteriormente dolor y problemas respiratorios. A mí me tocó atender una sospecha de rabia paralítica que al final de cuentas fue anthrax y fue aquí en el municipio de Pátzcuaro. Se habían estado muriendo. No pensé que estuviera tan cerca. Sí, yo en mi investigación puse que se ve en Michoacán, pero eso está muy cerca. Muy cerca. Y fíjate que vi al productor y vi que en la parte dorsal de su mano tenía una especie como de úlcera y me llamó la atención. No lo saludé. Sí, ese compa ya está muerto. Y me llamó mucho la atención eso. Fuimos a ver, primero nos quedamos de ver en un sitio y fuimos después a recorrer ahí el potrero donde se estaban muriendo los animales. Una vaca que se desbarranque es muy complicado, es muy difícil. Sí. No lo niego que puedan ocurrir casos esporádicos, pero generalmente no se desbarranca una vaca. Si tú encuentras ya 3, 4 animales en menos de una semana desbarrancados, es porque traen una enfermedad. Y esa enfermedad los imposibilita tener una locomoción adecuada. Los animales no son tontos. No sé si te ha tocado ir sobre una ladera montado a caballo, el caballo sabe perfectamente y mide milimétricamente los pasos que va a dar sobre un camino que no excede los 60 centímetros de ancho. Y eso es mucho. Es casi improbable, es poco probable que te caigas con todo y caballo, así, la verdad. Y en este caso particular me llamó mucho la atención que de repente observé allá abajo en la barranca los animales. Más de uno. Eran 3 animales muertos. Y luego lo ves las características de la sangre que están expulsando y le dices, ¿sabe qué? Esto hay que encerrarlo. Y usted, ahorita véngase, vamos al sector salud. Resulta que lo que tenía la úlcera era anthrax. Anthrax cutáneo. Sí.
Ahí lo tienes y está esporulando. Harto probable que si no le decimos al Señor que vaya al sector salud, yo ahí lo dejé. Hasta ahí llega como mi responsabilidad desde el punto de vista ético. Ahí lo dejamos. Ya la otra parte, el médico se sorprendió porque le dije, es anthrax. No lo quería creer el médico humano. Sí. Nada más para que te des una idea, a veces de la ignorancia que existe por nuestras contrapartes en humanos. Sí, sí. No conocen este tipo de enfermedades y nosotros los médicos veterinarios tenemos un poquito más de feeling para detectar pues es que algunas como usted enfermedades. lo comentaba en el episodio pasado, hay una sola salud y muchas de las enfermedades pues son zoonóticas y pues como nosotros estudiamos a los animales, pues como que conocemos el origen a veces de muchas enfermedades, por eso pues, supongo que es más fácil en ocasiones poder ver ese tipo de cosas. Así es. Creo que hemos desarrollado esa habilidad nosotros los veterinarios con respecto de nuestros colegas de medicina humana. Pero bueno, créeme lo que es muy frecuente. En Estados Unidos, literalmente ellos ya prácticamente, aparentemente han liberado. Sí. No te digo que estén libres, pero sí por lo menos la frecuencia es muy escasa. Aquí en México, ¿cuál es el problema? Que generalmente nada más con la presencia del signo de sangre en un animal muerto, con eso es más que suficiente para hacer el diagnóstico. Y entonces no tenemos los reportes de los laboratorios acreditados en el país, que están dados de alta ante Senacica, y no sabemos la frecuencia de casos de lo que está ocurriendo lamentablemente en campo. Entonces ahí nos falta mucho todavía avanzar en lo que es la notificación de enfermedades por parte de los médicos veterinarios en el ejercicio libre de la profesión. Y ahí sí es una situación, yo creo, un poquito, diría yo, complicada, porque aún a pesar de que tenemos una ley federal de sanidad animal, tenemos campañas específicas para el control de enfermedades, tenemos un acuerdo para la vigilancia epidemiológica de enfermedades tanto exóticas como endémicas, todavía no hemos sensibilizado precisamente a los médicos veterinarios para que reporten. Sí, sí. Decir, ¿sabes qué? Mira, en base a signos clínicos, detecté anthrax y ya se hizo la vacunación, ya hicimos el tratamiento en los animales sospechosos, bla, bla, bla. Eso no se reporta. Entonces, al no tener ¿A quién se datos tendría que reportar específicos, específicamente? eso específicamente debe ser a la delegación estatal de la SADER o a los distritos de desarrollo rural. Eso me imagino que no hay como algún número popular como el 911. No, porque mira, tenemos ahí, hay un área de Senacica que es CPA, la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, pero este organismo o esta área de sanidad animal se dedica a enfermedades exóticas. Y si uno habla para reportar esta parte de un caso de anthrax, el coordinador de zona no te va a atender porque pues, es una enfermedad endémica. Aquí yo creo que falta un poquito más de sensibilización. Yo creo que inclusive iniciar desde las mismas universidades a promover precisamente el reporte de enfermedades no de tipo exótico, sino las endémicas, las que existen en el país, porque de otra manera no vamos a tener datos confiables. Y si no tienes datos confiables, no puedes hacer esquemas adecuados de conocer cómo es la distribución y cómo se están comportando las enfermedades. Sin eso, pues, no se puede hacer mucho para el control de las mismas, ¿no? Ya, entonces todavía falta un poquito de camino que recorrer aquí en México para eso. Nos falta mucho. Yo creo que hay una página de Senacica, se llama Pulso Sanitario. Yo creo que entren a la página de Senacica y luego en el buscador pongan Pulso Sanitario. Yo creo que es de los sitios que menos explorados han sido por parte inclusive del ámbito académico. Yo te puedo asegurar, Fernando, que muchos de mis colegas, profesores, no conocen ese sitio.
Sí. Y ahí vienen infografías y vienen las actualizaciones mes con mes de la presentación de casos de algunas enfermedades de tipo endémico en el país. Está muy padre la página, muy visual, vale la pena que se pueda consultar porque pues, es una fuente de referencia, ¿no? Para analizar datos ahí a los que nos gusta un poquito la investigación. Usted también me comentaba hace ratito que se dedica a la investigación y también por ahí algún médico me platicó que usted hace como investigación o estaba haciendo una investigación, estaba en proceso de sobre el nivel de contaminación que hay en las heces de los perros en la calle, que los sacan a pasear y que se hacen por ahí, no sé si... ¿Quién le anda comentando a usted esos Ya ve, chismes, yo hombre? soy... A mí todo me llega. No, sí. Bueno, estamos en espera lo metimos a la coordinación de investigación científica aquí de nuestra universidad para financiamiento. Yo espero que en el transcurso de esta semana ya me den la notificación de que haya sido aprobado. Y lo que nosotros queremos hacer es un estudio de la frecuencia de geohelmintiasis en los parques públicos. Creo que no hemos explorado esa parte y nos llama mucho la atención porque en este jardín que está ubicado Boulevard García León. en el García de León, Oye, sí. es impresionante la cantidad de mascotas. Ahorita es una excelente hora para sacar la mascota. Sí. Ahorita que es la tarde, es Ahí, impresionante la cantidad de animales que andan circulando ahí, con o sin dueño. Sí. Entonces lo que queremos saber es, primero, qué tipo de parásitos, porque podemos encontrar desde Strongylus, Toxocara, en fin, todos aquellos parásitos que se pueden transmitir precisamente por el contacto que puede tener no solamente los animales, sino también el hombre con esas superficies donde están depositadas las heces fecales, las heces de los perros, ¿no? Y reconocer que muchos de estos parasitosis pues son zoonóticas. De ahí la importancia de que tengamos un enfoque de una salud. Si es aprobado este proyecto que tengo ahorita como propuesta, nos permitirá la toma de decisiones y compartir los resultados precisamente con el sector salud, porque debemos hacer algo adicionalmente con la presidencia municipal, con el área de parques y jardines. Es decir, que debemos tener una coordinación integral entre la parte académica y de investigación, la parte oficial, que es la presidencia municipal, porque ellos son los encargados de la parte de mantenimiento de los parques, el sector salud, para que se den una idea de la frecuencia de casos en animales y que esto también tiene que repercutir en la salud de los humanos. Entonces, de los resultados de este trabajo de investigación nos permitirán entonces la toma de decisiones en forma conjunta y lograr precisamente ese objetivo de una salud, ¿no? Que pues al final de cuentas somos habitantes en este mundo, Sí. Y debemos de protegernos en todos los sentidos. Pues supongo que ya para cerrar solo me gustaría como preguntarle cómo es llevar un proceso de investigación. ¿Qué es lo que usted dice? Bueno, pues supongo que usted ve el problema, ¿no? Que es, vio los perritos que hay muchas veces en las calles. De hecho, yo también por ahí me quedé haciendo un video sobre eso mismo, sobre cómo puede transmitir los parásitos a uno, pero cuál es el proceso correcto para hacer la investigación y poder llevar como el proyecto a financiamiento, como dice usted. Mira, yo creo que esta es una idea, no lo vas a creer. Yo siendo estudiante, ya va a ser algunas décadas, no, apenas hace unos cuantos años. No, hace 10 años. Hace 10, como 15. no, hace unos instantes. Particularmente, yo siempre he tenido esa duda. Y ahora que ya tengo la posibilidad de acceder a financiamiento para proyectos, no me quiero quedar con esa duda que desde estudiante tuve, que no se había hecho y todavía no se hacen aquí en Michoacán. Sí. Entonces yo estoy muy confiado en que nos van a financiar el proyecto y de ahí se van a derivar, créemelo, una serie de resultados muy interesantes. Lo hemos estado platicando mucho también con el director del Centro de Control Canino, el doctor
Gonzalo. Es un problema tremendo esto, ¿eh? Aún a pesar de los esfuerzos que hace la presidencia municipal, el ingeniero, en este caso el ingeniero Alfonso Martínez, son insuficientes. Yo creo que aquí debe haber una participación más activa por parte de la sociedad, porque de otra manera no podemos dejar la responsabilidad al 100% a la presidencia municipal. Sí. Yo creo que debemos hacer, ahora sí, esas organizaciones no gubernamentales que se dedican al cuidado y el bienestar de los animales, pues participen activamente de forma generosa, pues para poder, desde las simples esterilizaciones que están haciendo las campañas, Sí. hasta qué vamos a hacer con todos esos residuos de las heces que están contaminando todos los días nuestras calles y nuestros parques públicos. Sí, porque inclusive yo no veo como muy ecológico, muy sano. Por ejemplo, yo pues tengo 2 perritos y las saco a pasear y siempre salgo con mis bolsitas. Y yo cada que hacen el baño, yo es como que tras otra bolsa de plástico y tras otra bolsa de plástico y tras otra bolsa de plástico. Yo siento que me acabo esos rollitos en una semana o 2. Y sí, pues sí sería como interesante poder sacar alguna idea, un proyecto o iniciativa en el que se pueda pues solucionar ese problema, porque sí es un problema de la sociedad. Supongo que uno muy fuerte. Fíjate lo curioso. De repente, hace 4 o 5 años, viene toda una tendencia a retirar las bolsas de plástico que nos daban en las tiendas de autoservicio. Sí. Pero nadie nos ha dicho que gracias a la introducción de esas bolsas a finales de los años 70, ya a principios de los 80, ya había bolsas en las tiendas de autoservicio. Y eso propició a que no hubiera tanta basura desperdigada en las calles. El simple hecho de tirar la basura, anudar esa bolsa y depositarla por lo menos allá afuera, Sí. en lo que pasaba el camión recolector, eso, fíjate, cambió la cultura no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá. Allá ellos tienen contenedores, pero también siguen utilizando el plástico. Pero allá sí tienen forma de reciclar ese plástico. Y acá en México no le hemos entrado a esa parte. Ahí tenemos el problema, el grave problema que significan los basureros municipales. Sí. Son depósitos al aire libre. Y de ahí los van quemando. Y ahí se va quedando la basura, los lixiviados. No, ni se quedan, los queman. No. Hacen como un cerro de basura, otro y van con la máquina prendiéndoles fuego. Porque es un tema bien fuerte allá. Yo soy de Tacámbaro y es un problema la basura. No, mejor no vamos a entrar en esas grandes controversias porque es meternos... Mira, yo creo que han hecho un esfuerzo impresionante, no solamente este gobierno del licenciado Alfredo Ramírez, sino también sus antecesores. Han hecho muy buenas inversiones, pero lamentablemente de repente esas inversiones no se ven. Sí. Y como no se ven, no se siguen apoyando y después se abandona. Y es el grave problema que tenemos, que todo lo que tiene que ver con algo que está oculto, es decir, drenaje, agua potable, lo de la basura, no reditúa políticamente. Pero si pintas una barda, si embelleces la plaza principal, etc., y te aplauden. Sí. Está haciendo obra. Pero lo que está oculto y lo que está lejos, eso no, políticamente no es lo adecuado. Y estamos cometiendo los errores después de tantos años, de tanta experiencia a nivel internacional. No hemos logrado controlar estas partes tan fundamentales como la disposición de todos los residuos caseros, ¿no? Pues bueno, supongo que así cerramos un episodio más de Megadiverso. Muchísimo gusto que me pudo acompañar, médico. Gracias, siempre muy nutritiva su plática. Me gusta mucho platicar con usted. Y pues supongo que si alguien se quisiera algún día acercar para ver algún tema, platicar con él, lo pueden encontrar en lo que es la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ahí de la Michoacana.
En Acueducto es donde casi siempre está él. En el café de enfrente. En el café de enfrente también ahí, donde se juntan luego todos los profesores. Y pues a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, soy divulgador de medicina veterinaria, también asisto a muchos eventos, cubro eventos como lo que es el Congreso Veterinario de León, el de cirugía aquí en Morelia, que nos estamos viendo, ya está confirmadísimo. Y estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados como Fernando Arturo. Ahí nos estamos viendo para más contenido. Gracias.